Buenas noches, esta es la primera prueba del video educativo correspondiente a el Diplomado de Competencias Digitales de la Universidad de Oriente. En esta ocasión vamos a hablar de huesos de la cabeza, un tema incluido en el programa de la materia de Anatomía Humana 1 para primer semestre de la licenciatura en Estomatología. Hablaremos de los huesos de la cabeza. Primero, los huesos de la cabeza, todos son denominados dentro de la estructuración de los huesos y clasificación como huesos irregulares. Todos están contenidos o caracterizados por ser compuestos por hueso compacto y hueso esponjoso, es decir, primero una capa externa de hueso compacto, una capa intermedia de hueso esponjoso y una capa interna de hueso compacto. Esto da una característica importante, ya que primero, por la forma de unión de estos huesos, que va a estar formada a través de suturas interdigitadas, van a dar primero alta resistencia y cohesión a todos los huesos que conforman la cabeza. Y por otro lado, de acuerdo a la composición histológica, esto va a generar mayor transmisión de energía ante cualquier trauma o evento que pueda afectar la estructuración de la cabeza. Asimismo, todos estos huesos, como les decía, van a estar conformados o los vamos a estudiar de manera general uno por uno, de manera desarticulada, pero no olvidemos que estos huesos no trabajan por sí mismos. Todas las estructuras anatómicas forzosamente dependen de otra estructura anatómica, se relacionan con otra estructura anatómica, ayudan a conformar estructuras secundarias anatómicas, y cuando alguna de estas estructuras en lo individual se ve afectado, forzosamente la integridad o la complejidad de toda la estructura secundaria te ve afectada forzosamente. Es de ahí la importancia de que primero veremos cada hueso por individual y después hablaremos del cráneo en su totalidad. Hablamos que entonces la cabeza como tal está formada por dos grandes grupos de huesos. Primero, la denominada cara, que esta a su vez está formada por 14 huesos, de los cuales 13 huesos son inmóviles y uno es el móvil, que es el denominado de la mandíbula, que está inmerso o situado en el proceso de la masticación. Por otro lado tenemos los huesos, que es lo que hablaremos ahora, los huesos del cráneo, que está conformado entre sí por 8 huesos, algunos pares, otros impares, pero todos con la misma conformación, es decir, son huesos entre planos y regulares, de los cuales vamos a hablar más adelantemente. Hablaremos de la cabeza en su totalidad, que recordemos, anatómicamente en los estudios o en los tratados, los anatomistas siempre refieren cualquier estructura anatómica hacia una figura geométrica en particular, es decir, se hace un símil de una estructura anatómica con una figura geométrica. En el caso de la cabeza se sabe o se piensa que tiene la estructuración y la forma de 6 caras, porque se asemeja hacia la de un cubo. Entonces hablaremos que la cabeza tiene una cara o una vista frontal o anterior, una vista lateral, una vista basal o inferior, una cara superior, una cara lateral. Vemos la cara frontal, donde encontramos prácticamente estructuralmente lo que es huesos tanto del cráneo como huesos de la cara. Esta vista frontal nos va a determinar, sobre todo característicamente, que está incluido todos los órganos de los sentidos, es decir, primero las órbitas oculares, las cavidades nasales, prácticamente la cavidad oral en su totalidad, y entonces le tenemos que tiene esta evidencia entre regiones para su estudio: una región frontal, una región paranasal, una región nasal anterior, una región lateral del pómulo, una región maxilar superior y una región inferior o mandíbula. En su cara lateral aquí encontramos la división principal entre lo que es los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Denominantemente, la función de los huesos del cráneo tiene que ver con la protección y resguardo del sistema nervioso central. Entonces, por lo que se le denomina huesos del cráneo o neurocráneo. Por otra parte, los huesos de la cara, que son más colocados anteriormente, su función principal es la de albergar los órganos de los sentidos, es decir, principalmente la visión, el olfato y el gusto.
y esto es denominado estructuralmente el víscero cráneo. En la cara posterior vamos a encontrar principalmente formado lo que es por el hueso occipital y partemente en la parte más inferior y en la parte más superior por los huesos parietales. Es la parte más posterior de la cabeza, lo que comúnmente llamamos nuca. En esta va a albergar estructuras tanto del sistema nervioso central como lo que es, en el caso, el lóbulo occipital y los hemisferios cerebelosos y parte del tallo o del bulbo raquídeo. La cara superior, o también denominada calota craneal o bóveda craneal, vemos principalmente estructuralmente, le notamos primero hacia la parte anterior la porción de la escama del hueso temporal, del hueso frontal, perdón. En la cara posterior encontramos lo que es la concha del hueso occipital y principalmente en un 60% encontramos la conformación de los huesos parietales. Cabe mencionar que esta se denomina o se aprecia principalmente la sutura frontoparietal, la sutura interparietal y la sutura occipitoparietal, que en los huesos del cráneo del niño, del no nacido, estas suturas están ampliamente abiertas, lo que conocemos como fontanelas. Entonces encontramos la fontanela anterior o bregmática y la fontanela posterior o lambdoidea. Estas nos ayudan y nos sirven para que los huesos estén desarticulados y que al momento del nacimiento, que el bebé pase por el canal del parto, estos huesos se puedan traslapar, es decir, se puedan encimar unos con otros para poder reducir el diámetro transversal de la cabeza y pueda fácilmente atravesar el canal de parto, es decir, a través del espacio pélvico de la mamá. Estas fontanelas con el tiempo tienden a cerrarse, es decir, se solidifican y solamente quedan vestigios con el tiempo. En la cara inferior o basal le denominamos la base del cráneo. Esta estructuralmente tiene mucha importancia porque es a través de esta parte, la base del cráneo, donde uno se comunica estructuras de la cabeza con estructuras de la cara, y principalmente por la presentación de diferentes orificios que nos sirven tanto para la salida de estructuras importantes del sistema nervioso central, es decir, de nervios craneales que se vuelven periféricos a través de estos orificios, o el ingreso de arterias importantes que van a nutrir y van a dar irrigación al sistema nervioso central. Esta cara basal podemos denominarla en dos grandes porciones o dos grandes vistas. Primero, la que estamos viendo hacia afuera del cráneo, es decir, al exterior, denominada exocráneo, y una cara interna denominada endocraneal, que técnicamente se le denomina piso de la base del cráneo. Aquí es importante esta cara porque sobre él, como ya mencioné, se va a asentar estructuras importantes del sistema nervioso central, es decir, principalmente todo lo que tiene que ver con centros neuromotores de integración primitivos, así el lóbulo frontal, la parte media del sistema nervioso central y los lóbulos tanto occipital como el cerebelo. Y asimismo en esta parte, en la parte más posterior, donde emerge el tallo y la médula espinal. Asimismo, esta base del cráneo la vamos a dividir en tres grandes porciones o pisos. El piso más anterior, integrado precisamente por el frontal y el etmoides. El piso medio, formado por el esfenoides, el temporal. Y el piso posterior, formado principalmente por la escama o la concha del occipital y parte de la porción mastoidea del temporal. Entonces, como decíamos, el cráneo está conformado por dos grandes estructuras denominadas la bóveda o la pared superior y la base o la pared inferior. Para hacer este límite estructuralmente, normalmente en las preparaciones de los cráneos que vemos en los modelos anatómicos de cadavéricos, vemos que los cortes o la separación hacen, bueno, por practicidad o por accesibilidad, con una sierra se hace un corte directamente acá en esta forma, ¿no? Y entonces lamentablemente puede ser en esta forma o simplemente en forma horizontal.
Esto no nos da una adecuada referencia anatómica, puesto que los cortes se hacen de manera arbitraria. Estructuralmente y anatómicamente vamos a hablar como puntos de referencia para delimitar lo que es el neurocráneo o cráneo propiamente dicho, con el viscerocráneo o hueso de la cara, en varios puntos de referencia que están aquí marcados y que explicaré uno a uno. Primero, en la parte más anterior, a la altura por arriba de la implantación de la nariz, encontramos una eminencia redondeada que se denomina glabela. Pues inmediatamente posterior encontramos una eminencia semicircular abultada que se denomina arco ciliar o superciliar, es decir, donde están implantadas nuestras cejas. Veamos que esta línea parte prácticamente este arco ciliar en dos, uno anterior y otro posterior. Se continúa con la parte intermedia de la apófisis cigomática del hueso frontal, para después pasar a lo que es el hueso del pómulo y atraviesa entre el hueso del cigomático y el temporal el arco cigomático, dividiendo a este arco cigomático o área del pómulo en dos delgadas líneas. Pasamos hasta la porción mastoidea, exactamente por arriba de la línea temporal del inferior del hueso temporal, hasta terminar primero en la línea occipital superior y finalmente a llegar a la protuberancia occipital superior. Entonces, estos son los límites anatómicos descritos para la división estructural entre la bóveda y la bóveda, el cráneo y la cara. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Termino con esto el primer video de prueba educativo del diplomado. Gracias.